Bienvenidos al programa de cine de nuestro canal, que así comienza. Entrevista con Gustavo Fontán, un director que mezcla poéticas y texturas para conjugar una particular belleza. Llega al Ecoselec Acá y Acullá, de Hernán Courián, una película que indaga en la atrocidad del genocidio armenio. Entrevista con el profesor Gustavo Provitina. ¿Quién fue Alain Resnais? El Victoria de Berisso, un cine histórico que quiere volver a ser. Es uno de los directores más personales del cine argentino actual. Su cine se basa en la búsqueda de texturas y poéticas que derivan en una particular belleza. Charlamos con Gustavo Fontán, quien presenta sus películas en una retrospectiva. No me acuerdo bien cuándo decidí hacer una película, sí cuándo entendí qué películas quería hacer. Pues yo hice mi primer película, que es Donde cae el sol, aunque hay algunos cortos que podemos pensar los anteriores, de acuerdo a cómo te enseñaban en las escuelas de cine que había que hacer una película, ¿no? Con qué tipo de estructura y demás, y que es Donde cae el sol, una película que quiero por muchos motivos, pero yo me di cuenta que había algo ahí que a mí no me funcionaba, que esa forma de pensar el cine, que esa forma de escribir el cine, que esa forma de producir y de filmar el cine, no. Entonces me acuerdo que sí, decidí que iba a ser con un material más cercano, emotivamente, con un equipo mucho más pequeño, en un rodaje extendido en el tiempo. Hice El Árbol, que El Árbol está filmada en mi casa natal con mis padres. Y encontré ahí un modo de trabajo que me resultó familiar. Entonces recuerdo ese momento de quiebre, de decir, bueno, ¿qué películas puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo trabajar yo? ¿Qué me interesa filmar a mí? Y El Árbol es la primera película que responde a esos criterios. ¿Mi hermana? ¿Tampoco va a venir este año? O fíjate que después de 10 películas, yo hago El Limonero Real, que es la primera vez después de aquel momento que vuelvo a trabajar en semanas corridas. Es decir, porque había que filmar a orillas del río, todo exterior, no hay una sola locación interior, y había que reproducir durante 4 semanas el movimiento de la luz de un día de sol del 31 de diciembre. Entonces, o filmamos durante 10 años seguidos o la filmábamos en 4 semanas seguidas. Y entonces yo lo que pedí es que el montajista estuviese trabajando con nosotros desde el primer día. Entonces yo filmaba y a la noche o a la mañana, según los horarios, editaba, porque era mi única reaseguro de eso que uno termina de ver en las imágenes
que es ver las imágenes, es decir, que aquello que proyectó realmente esté en las imágenes. Tendría que haberse ido y enterrado con él. Ella no. Vos sabés que si buscás mis cuadernos de notas sobre las películas, las mayores reflexiones son desde la literatura, pero luego el lenguaje es otro, ¿no? El lenguaje es otro, entonces yo entiendo procedimientos, sobre todo en los poetas, formas de pensar las relaciones entre las imágenes, formas narrativas, por ejemplo, la propuesta de Saer, ¿no? una narración que funciona con características muy diferentes. Encuentro en los escritores universos, procedimientos, y que luego hay que pensarlos de nuevo, ¿no? Porque la imagen y el relato audiovisual y las formas del montaje proponen cosas diferentes y hay que volver a pensarlas, ¿no? Yo lo que normalmente pienso es que cada película tiene que volver a pensar el lenguaje, ¿no es cierto? Y hay algún conjunto de preocupaciones para mí. Por ejemplo, y trato de definir lo que llamo un principio poético en cada una de esas películas. Entonces, por ejemplo, en La orilla que se abisma, el principio poético que nos ordenaba, íbamos a filmar, ir a mirar el paisaje de Juan L. Ortiz, que es el río Gualeguay primero y después el río Paraná. Es muy curioso lo de Juan L., porque Juan L. arma una poética inmensa mirando siempre lo mismo, ¿no? En una convicción contracultural hoy, convencido de que lo que tiene ante sus ojos es inagotable. Y vamos a ir a mirar ese paisaje de Juan L. Ortiz a partir de un concepto que da Juan L. Ortiz que dice: se trata de cierto sentido brumoso que disuelve el contorno de las cosas para hacer sentir la unidad viviente. Entonces, a partir de eso surgió la necesidad de trabajar con capas, de trabajar formas que se transforman en formas, los fundidos encadenados, y a veces este trabajo con capas tiene también que ver con una especie de reflexión sobre el tiempo, cómo hace la imagen para acumular densidad temporal, ¿no es cierto? Es decir, de qué manera en ese presente absoluto que es la imagen en el relato audiovisual puede acumular densidad y puede acumular pasados. Entonces es el procedimiento como de capas de acuarelas muchas veces, ¿no? Como tiempos que se superponen y texturas que se superponen. Me parece que ahí hay un dinamismo entre la imagen como materia y la idea del tiempo que me parece muchas veces muy efectivo. Tanto en La orilla que se abisma como en El rostro, Abel participa del rodaje, arma como una inmensa cantidad de sonidos, toma una inmensa cantidad de sonidos del mundo que estábamos mirando, pero cuando empieza a trabajar el sonido de la película, recibe la película editada completa muda, absolutamente muda. Entonces, Abel tenía que trabajar con todas esas tomas inmensas de sonido que tenía, pero tenía que trabajar desde el silencio. Ese era el trabajo, trabajar desde el silencio. No hay una sincronía, no hay una sintonía
orgánica y única, orgánica sí, pero siempre con tensiones, porque esto obliga, entiendo en estas circunstancias, a no permitir una visión cómoda, ¿no es cierto? Hay algo que recomponer emotivamente todo el tiempo. Desde este jueves y hasta el próximo miércoles a las 17 horas podrá verse Acá y Acullá, la película de Hernán Courián que indaga en las atrocidades del genocidio armenio. Pero además te presentamos cuáles son las otras películas que estarán en esta sala. Acá y Acullá, dirigida por Hernán Courián. El documental es el resultado de un taller de cine que el director dictó en un colegio armenio en el año 2015, al conmemorarse los 100 años del genocidio. Acá y Acullá se va construyendo atravesado por el espacio simbólico del aula, de los discursos y dispositivos de las generaciones y sus representaciones. Un entretejido intergeneracional donde se indagan múltiples abordajes, relatos e imágenes a partir del diálogo entre el director y la escritora Ana Arzoumanian, una exalumna del Colegio Jirmián. Y a las 19 en el marco del ciclo DAC, con entrada gratuita, Café de los Maestros. Un documental de Miguel Coan producido por Lita Stantic, Gustavo Santaolalla y Walter Salles. Narra la historia de grandes tangueros de la vieja guardia quienes, convocados por un músico de rock, se proponen grabar un disco para demostrar su vigencia. Esta aventura, plena de remembranzas, humor y momentos conmovedores, culmina con una presentación de los maestros en el Teatro Colón. Y en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, a las 21:30 horas, Candomberos, documental de Ernesto Gut sobre el nacimiento y desarrollo del candombe en Uruguay. Los negritos chicos teníamos que hacer Se construye a través de testimonios, archivos audiovisuales y animaciones. Cubre también la actualidad del candombe en las orillas del Río de la Plata. ¿Sabes cómo es? En el próximo bloque de Somos Cine, charla con el profesor Gustavo Provitina. ¿Quién fue Alain Resnais? Y además, el Victoria de Berisso, un cine que quiere volver a ser. Todo esto tras la pausa en Somos Cine. Alain Resnais fue el autor de grandes clásicos del cine europeo como Hiroshima Mon Amour o Hace un año en Marienbad. Para conocer más detalles de la obra de este director, charlamos con el profesor Gustavo Provitina. El tema de Resnais siempre fue la memoria. El gran tema de Resnais es la memoria. Muy bien analizado por Gilles Deleuze, ¿no? Y uso el presente porque siento que sigue estando el cine de Resnais marcándonos el tiempo a todos nosotros. Se cumplen 60 años del estreno el 10 de junio de 1959 de Hiroshima Mon Amour. 4 fois au musée. Quel musée à Hiroshima?
musée à Hiroshima. J'ai vu les gens se promener. Les gens se promènent, pensifs. Simplemente con Hiroshima Mon Amour ya hubiera bastado para que Resnais reescribiera, como lo hizo, la historia del cine moderno. Pero antes de filmar Hiroshima Mon Amour, Resnais ya había filmado una serie de obras maestras muy breves. Podría mencionar la más importante para mí, que es Noche y Niebla, utilizando nada menos que los registros de los campos de concentración del nazismo, pero también podría mencionar Toda la memoria del mundo, ¿no? O Van Gogh, Guernica, que son piezas magistrales que hoy podemos ver para analizar de qué manera se inscribía el pensamiento como quería Alexander Astruc, ¿no? El famoso crítico y director de cine, en el mundo del cine francés de ese momento, ¿no? Interné de Pithiviers, raflé du Veldiv, résistant à parquets à Compiègne, la foule dépris sur le fait, dépris par erreur, dépris au hasard, se met en marche vers les camps. Hiroshima Mon Amour, con guión de Marguerite Duras, es el primer largometraje de ficción de Resnais. Es muy difícil no reparar en que el efecto sobre el que él trabaja es la memoria, pero la memoria no como algo, como un suceso que alguien evoca. En Resnais lo que se juega es la forma en que la memoria se hace presente, pero se hace presente como un elemento casi, te diría, sensorial, fenomenológico, es decir, volver a revivir algo que evidentemente nunca ha dejado de estar en el horizonte de estos personajes. Es decir, cuando el pasado se transforma en futuro. Y Marguerite Duras también está reescribiendo en ese guión algo que podemos rastrear en su novela El dolor, ¿no? Que tiene que ver con esta imposibilidad de superar un trauma. C'est fou ce que tu as une belle peau. Toi, Moi, oui. Tu m'auras vu. Para hacer Hiroshima Mon Amour, lo que hizo Resnais es pedirle a Marguerite Duras que grabara el guión. Y con la grabación, con la voz de Marguerite Duras, leyendo el guión de Hiroshima Mon Amour, abordó el rodaje. Es más, le hizo escuchar esa grabación a Emmanuel Ribas mientras estaban filmando. Y lo mismo hizo con Rob Grillet. Por lo tanto, había un gran apego de Resnais y un gran respeto de Resnais por el texto escrito. Mientras que los jóvenes de la Nouvelle Vague apreciaban más, sobre todo, la ruptura, la idea del guión como dispositivo, diría Benoist, ¿no? Como dispositivo donde no estuviera todo claro. Y lo que no estuviera claro ahí había que aclararlo en el rodaje. Debo decir, a título personal, que me parece mucho más interesante la apuesta de Resnais en ese sentido, porque hoy uno ve Hiroshima Mon Amour y es irreprochable, desde el primero hasta el último plano, todo tiene un fundamento orgánico extraordinario. Yo pienso que lo que le ha interesado, en todo caso, del texto de Bioy Casares es justamente algo que me parece está presente en todo el cine de Resnais de esa época, ¿no? Y es esta especie casi de sensación de vivir en un holograma que nos propone la memoria, ¿no? La memoria como construcción, ¿no? Yo creo que la memoria como construcción, incluso como construcción de algo acaso más potente que la realidad misma, ¿no? Pienso que ese es el gran tema de Resnais y creo que ha visto reflejado en la novela de Bioy Casares
los elementos para constituir Hace un año en Marienbad. Pero recordemos que Hace un año en Marienbad en realidad tiene un guión escrito por Alain Robbe-Grillet, que era un gran novelista, y que por otra parte Robbe-Grillet, fíjate vos, ¿no? Es el hombre que renueva la novela en Francia, y no solamente la novela, pero a mí me parece que justamente ahí, en ese punto donde la literatura se transforma en una aventura audiovisual, es donde Alain Resnais mejor pudo hacer su aporte, ¿no? Que además venía del montaje, recordemos, era un gran montajista. Desde su fundación en 1939, grandes películas y grandes obras de teatro pudieron verse y escucharse en el Cine Victoria de Berisso. La sala, cerrada hace algunos años, ahora quiere volver a ser. ¿Cuántos años hace que está esto acá? Por alguna razón está, porque era importante, porque es un lugar de encuentro social, más allá de que se pueden ofrecer espectáculos que hacen a la cultura, es un lugar de encuentro, de modo que es muy auspicioso que se reabra esto, que esté programado y organizado por el municipio. El hecho de que se haya dado en comodato la tenencia de esto es muy auspiciosa. El municipio va a poner unos mangos acá para ponerlo en condiciones bien, para que pueda ser visitado por elencos de Buenos Aires, de otros lugares. Es un lugar importantísimo y además donde se tiene que dar cine. Eso es importante, se tiene que ofrecer cine también acá. Es un cine que está muy metido en la historia de todos los bericenses. Calculo que todos los que nos están mirando tendrán alguna historia para recordar, alguna anécdota. Así que, bueno, para nosotros ha sido también un paso importantísimo, ¿sí? Poder concretar este acuerdo, que hayan tenido la confianza de que nosotros lo podamos administrar. Así que, bueno, nos queda por delante toda una tarea de reactivarlo, de darle vida ahora, de recuperar, reabrir las puertas, que vengan las familias. Eso es muy importante, que después los mismos bericenses lo mantengan activo con su presencia, acompañando los espectáculos, a los artistas nuestros que se van a ir presentando acá. Hace 11 años que se dio la última función. Fue el 25 de agosto con una película de Batman. Y esto es emocionante. Volver otra vez acá a esta sala, desde ese día no sé si volví a entrar acá. Y fue emotivo lo de hoy. La última película se dio el 26 de agosto del 2008. Batman, el Caballero de la Noche. ¿Y cómo fue ese día? Y fue la película más floja del año. Eso fue un apoyo a decir, bueno, no va más. El 5 de septiembre del 39, pero yo trabajé en el cine a partir del 73, 1973. Trabajé, me fui, volví y acá estoy, ¿viste? Yo pasé 70 acá adentro, empecé de pantalón corto, cuando en aquella época no se usaba pantalón corto y nunca me olvidé cuando pasaron los años, me tuve que ponerlos largos porque era mayor de edad, me daba vergüenza salir a la calle. ¿Qué hacía en pantalón corto en el cine? ¿De qué trabajaba? ¿Cuál era la función? Vender las entradas en la boletería, era continuado, empezaba de las 3 de la tarde, continuado en film corto, todos los martes. Lo daban Cine Mayo y nosotros. Se daban 3 dibujos, y el noticiero español, el francés. Y la gente venía a ver noticias de otros países porque no había. Y venían algunos a preguntar, ¿a qué hora va el noticiero español, el Nodo? ¿A qué hora va el noticiero francés, el de DIFA? Y todo así, increíble.
decía, comenzó de chiquitito con Pantalón Corto. ¿Quién fue el pionero en cine en la familia? Y fue mi abuelo, fue mi padre, después fueron mis tíos, fueron toda la familia fue cambiando. Y aparte había personal. Alguna boletería era para platea baja y la otra antes de hacer kiosco era para la platea alta. Vos fijate la diferencia, las cosas que había y demás. ¿Qué capacidad tiene el Cine Victoria? 600 abajo y 400 arriba, 1000 redonda. ¿Qué película recuerda con mayor afecto? Sí, La novicia rebelde. Esa la debo haber visto no trabajando, sentado, sin macanear 30 veces por lo menos. Cuando estrenamos Manuelita, vino copia virgen, que es virgen, jamás se había pasado. Vino el lata y el nylon, toda enlatada. Entonces la miro, la reviso y estaba bien. Agarro un rollo, está bien, agarro el otro, está bien. No lo revisé todo. Cuando agarro el segundo, hay un aerostático que supuestamente va para arriba. Yo estaba mirando ahí, y entra Mingo, el hermano de Carlos, me dice, ¿qué está haciendo? ¿Está pasando la película al revés? ¿Cómo al revés? Y miro, uy, no, si se venía abajo, lo estaba pasando al revés, iba para atrás el aerostático. Y la tuve que parar y bueno, me gritaban, me querían matar, pero bueno, ya está. Si yo te digo que la película que más trabajó, te digo que fue el dibujo Manuelita, no me vas a creer. ¿Por qué? Porque venían los grandes... mayormente las películas de chicos trabajan a la tarde y ella trabajaba de tarde y de noche porque la gente grande venía a verla también, Manuelita. Yo como era muy amigo de la empresa Leverato, cuando no tenía nada que hacer me iba a la cabina, tipo Totó. ¿La vieron en Cinema Paradiso? Entonces yo lo miraba como pasaba el operador, de vez en cuando me dejaba ayudarlo y así de a poquito aprendí. Aprendí a pasar películas. Me mandé 10.000 bacanas, pero bueno. Los viernes me acuerdo que pasaban las películas y me llevaba a la radio. Entonces vos veías la película y escuchaba ¡gol! Abajo. En una época nosotros hicimos la temporada popular que cambiábamos todos los días de película y se llenaba todos los días se llenaba. Es algo Y en pleno verano, en el mes de enero. La gente necesita, lo ha pedido al cine. Sí, pero se ha alejado un poquito, se ha alejado un poquito, porque la gente perdió la costumbre de ir al cine, la gente. Y la juventud no le gusta el cine. No le gusta el cine, no le gusta el teatro. Perdón, me van a odiar, pero... En serio. Vos ves una película en tu casa y en medio de la película te suena el teléfono, el nene llora o se quema la comida. Entonces vos estás un poco viendo la película, pero más o menos. Ir al cine como ir al teatro es regalarse un tiempo para uno. La capacidad de estar concentrado en lo que va a ver, elegir lo que quiere ver, y es distinto. Y después la posibilidad de conversarlo con alguien que te acompañe, qué tal, qué pasó, porque eso es lo importante. En la televisión, vos no contás lo que pasó, porque después de ese programa viene otro, entonces te quedás con el otro. Para sacar conclusiones, digo, para regalarse un tiempo de recreo para uno. Esa es la diferencia. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, Somos Cine, y así enterarse de las actualizaciones de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en esta edición. Los esperamos la semana que viene, en este ciclo donde pretendemos hablar del séptimo arte y de lo que nos interesa.